Bueno, y tras estas declaraciones nos acompaña en plató Jesús Divasón. Él es el director general de Trabajo del Gobierno de Aragón. En primer lugar, Jesús, buenas tardes. Si me permites, te tuteo y te doy las gracias por venir, ¿no?, esta tarde, cuando justo dentro de unos minutos se va a realizar una charla explicada por ti en los salones de Caja Rural, por sacarnos un huequito, ¿no?, y darnos unas primeras declaraciones en Calamocha Noticias. Efectivamente, sí. Esta tarde se ha organizado una charla cuyo título es el alcance y aplicación práctica de la reforma laboral en este año y medio que llevamos de aplicación de esta reforma laboral, que ha sido controvertida y que lleva un año y medio, como digo, de andadura, y yo creo que es obligación de los que tenemos una responsabilidad pública y sobre todo los que tenemos una responsabilidad en este área concreta de reforma laboral, de explicarle a los ciudadanos pues lo que está pasando y sobre todo una función muy importante que tenemos responsables públicos de contar la realidad y sobre todo ser como órganos de asesoramiento para que la empresa y los trabajadores tengan la certeza de cuáles son las actuaciones que pueden realizar o cuáles son los instrumentos que la norma da para salir de la complicada situación que vivimos en estos momentos, ¿no? Imagino que todos los que en unos minutos se quieran acercar a escuchar esa charla, ¿no?, va a encontrar distintas partes, porque por un lado has hablado bien, alcance de la reforma laboral y aplicación práctica. Imagino que ahí hay muchas cifras, ¿no?, y muchos datos. Efectivamente, la aplicación práctica, y en ese sentido voy a enfocar la segunda parte de la exposición, una primera parte de alcance. Un alcance que podríamos dividir también en dos tipos de situaciones, ¿no? La situación estructural, cuál es el modelo de relaciones laborales que se trata de configurar con esta nueva reforma laboral, y por otra parte, estructural, y por otra parte, la situación coyuntural que se está viviendo y cómo la reforma laboral pretende dar instrumentos para salir de esta situación. Esta primera parte luego ensambla con una segunda, que es la aplicación práctica, en la que pretendo dar una serie de datos estadísticos de cómo la reforma laboral va evolucionando y cuáles son las medidas, sobre todo de flexibilidad, que se están imponiendo ahora en el mercado de trabajo y cómo están permitiendo, dicho así, a las empresas y a los trabajadores salir adelante en esta situación tan complicada. Pensando, ¿no?, en qué preguntar acerca de la reforma laboral, me he centrado básicamente sobre todo en esas quejas que hubo cuando se aprobó la reforma laboral, ¿no? Y como bien dices, en esa segunda parte donde vas a dar datos, me gustaría que pudiese hacer un pequeño balance, pues por ejemplo, sobre ese favorecimiento del despido, ¿no?, esos 20 días, ese despido objetivo, en cifras, ¿qué podemos decir? Bueno, podemos decir que, en primer lugar, a la hora de lanzar mensajes en torno a la reforma laboral hay que ser muy cuidadosos y muy realistas. Yo creo que todos los agentes económicos y sociales de este país, todos, coincidían en que la reforma laboral era necesaria. Y era necesaria porque se debía romper con la situación laboral existente en este país, en el sentido que era necesario tres cuestiones. En primer lugar, era necesario dar mayor flexibilidad al mercado de trabajo. Un mercado de trabajo era un mercado muy rígido, había que dar instrumentos para que las empresas pudieran adaptarse a las circunstancias de una manera más rápida. En segundo lugar, también era necesario descentralizar la negociación colectiva. En los convenios colectivos había que darle una vuelta. Estos convenios colectivos se acercaran más a la situación de la empresa, en el sentido de que los convenios de empresa pudieran regular estas nuevas condiciones de trabajo que estaban imponiendo como consecuencia de la situación de crisis económica que estamos viviendo. Y en tercer lugar, también era una cuestión que así también era plenamente compartida por los agentes sociales e institucionales, había que hacer una moderación salarial. En el sentido de que las empresas en esta moderación salarial, en el entorno en el que nos movemos, no iban a ser competitivas, ¿no? Yo creo que este diagnóstico de la situación se plasma en la reforma laboral. Evidentemente, tú me lo has dicho, se apuesta por el despido objetivo, pero claro, es que el despido objetivo, tal y como viene configurado por la reforma laboral, cuestión con la que yo también estoy de acuerdo, es un despido que sirve para ajustar el volumen de empleo de las empresas, porque lo que se estaba produciendo en este país es que para la hora de ajustar el volumen de empleo se estaba recurriendo al despido express, que se llamaba, es decir, a la salida del trabajador con un despido improcedente, y esto podía perjudicar a aquellos trabajadores que se quedaban en la empresa. El despido objetivo, ¿qué permite? El despido objetivo es un despido causal, basado en causas empresariales. Evidentemente es una indemnización menor de 20 días por año trabajado, pero es una medida que permite ajustar el volumen de la empresa pensando en también aquellos trabajadores que tienen que salir adelante con la empresa en esta situación tan complicada. La estadística que dice que efectivamente se están produciendo más despidos objetivos que despidos improcedentes, porque era una de las finalidades perseguidas por la reforma laboral.
Recogiendo datos, por ejemplo, del Servicio Aragonés de Mediación de Arbitraje, que es el servicio donde se va a mediar cuando hay un conflicto entre la empresa y los trabajadores, pues las mediaciones por despido objetivo han subido considerablemente. Pues estamos hablando, si en el año 2011 estamos en un volumen del 47%, pues han subido al 55%, ¿no? Unos 8 puntos por encima en el año 2012, ¿no? Es decir, que se está produciendo este ajuste vía despido objetivo. Vamos a hacer un balance sobre los jóvenes que buscan empleo, los jóvenes que están titulados, que tienen 2 másteres, que tienen idiomas y que cuando van a buscar empleo lo que encuentran son contratos en prácticas, además, bueno, que son variables, ¿no? Que puedes tener un grado y por eso acceder a un contrato de prácticas, pero además si tienes 2 máster, por cada titularidad puedes optar a los contratos en prácticas. Imagino que por mucho balance que hagamos en esas cifras, realmente esto perjudica a los jóvenes que quieran trabajar. Sí, efectivamente, pero vamos a ver, también hay que ser muy claro en este sentido. La reforma laboral no es una norma que en el ordenamiento jurídico o en un sistema jurídico permita por sí misma crear empleo. Que nosotros podemos establecer contratos, diferentes modalidades de contrato para incentivar que los jóvenes accedan al mercado del trabajo. Pero claro, el problema existe es que la propia reforma por sí misma no crea empleo. Es decir, estamos en una situación en que, aunque un sistema económico como el que tenemos ahora, tan complicado y tan adverso, y un sistema financiero que todavía no está plenamente ajustado, por mucha regulación jurídica que hagamos en la norma laboral, en el Estatuto de los Trabajadores, los jóvenes van a poder encontrar trabajo, ¿no? Esto es un drama muy importante. Tiene que haber instrumentos al margen de la reforma laboral que impida o que permitan el acceso de jóvenes preparados al mercado de trabajo. Tiene que haber incentivos a la contratación. En este sentido, el Gobierno de España ya ha aprobado un plan de empleo de jóvenes emprendedores que está dotado económicamente con 3.800 millones de euros a través de determinadas líneas de trabajo con la emprendeduría y con los jóvenes para que puedan acceder al mercado laboral, ¿no? Desde luego, la marcha que se está produciendo en muchos jóvenes preparados a otros países para encontrar trabajo... Fuga de talentos, que se llama. La fuga de talentos es uno de los problemas fundamentales que tiene este país en el futuro, ¿no? Habrá que abordar esta situación y tratar de incentivar a través de otros medios. La norma laboral no impide estos incentivos para que estos jóvenes, pues el día de mañana, más pronto que tarde, puedan encontrar trabajo en España, ¿no? Has hablado del Estatuto de los Trabajadores. La nueva reforma laboral modifica el artículo 41, una de las quejas también pues más populares, ¿no?, con respecto a esta reforma. Concretamente dice que cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la empresa puede modificar la forma de trabajo, los horarios, los turnos o el sistema de producción. Es decir, la empresa tiene el poder absoluto sobre los derechos de los trabajadores, ¿no? Pues tengo que también tratar de hacer un mensaje en este sentido lo más realista posible. No puede concebirse, tanto en el artículo 41 de la modificación sustancial del contrato de trabajo, que el empresario tenga un poder absoluto en torno a la modificación de las condiciones de trabajo de todo trabajador. Eso no es cierto. Pero sí puede reducir la jornada de trabajo, los horarios, los turnos, el sistema de remuneración. Cualquier modificación o cualquier medida de flexibilidad que se regula en los trabajadores requiere fundamentalmente 3 circunstancias. La existencia de causa justificada. Requiere, en segundo lugar, un procedimiento. Es decir, hay que dar audiencia al trabajador, y requiere, en tercer lugar, una motivación. Nos podemos encontrar, y nos estamos encontrando también, y esto hay que decirlo, con sorpresas en el sentido de que la jurisdicción social está, en cierta manera, modulando esta regulación del Estatuto de los Trabajadores, pensando que la empresa puede hacer una modificación sustancial con el poder absoluto que tú dices. Por eso esto se está modificando, nos estamos contando sorpresas desagradables por parte de determinados empresarios que después de hacer una modificación sustancial ven cómo la jurisdicción social anula esa modificación, ¿no? ¿Y por qué anula esa modificación? Porque no se ha justificado la causa o porque el procedimiento seguido no ha sido el adecuado, ¿no? También te tengo que decir, y bueno, es cierto que la modificación sustancial se ha visto, en cierta manera, facilitada por el Estatuto de los Trabajadores. Pero sí, claro, es que la propia filosofía de la propia reforma laboral viene a decir que, claro, estas medidas de flexibilidad son una alternativa al despido. Entonces, claro, entre modificar la cuantía salarial del trabajador por modificación sustancial o el despido, pues hombre, pues yo me quedo con la modificación sustancial. Vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Vamos a hablar de este alcance y esta aplicación práctica desde el punto de vista de las empresas. Vamos a hacer un balance de este año con datos objetivos, como son los que tienes tú, y vamos también a, si podemos, hacer un balance de los próximos 6 meses.
Sé que es complicada la pregunta. Es complicado, vamos a ver, desde el punto de vista de las empresas, sí es cierto, y eso hay que decirlo, hay que ser realistas, que la nueva reforma laboral sí establece una mayor autonomía o un mayor poder organizativo de la empresa a la hora de tomar sus decisiones empresariales. Es decir, se pueden tomar medidas con mucha más flexibilidad que con lo que se podía realizar antes. Ahora bien, claro. Esto, en la situación en la que estamos, insisto, hay que optar entre medidas de flexibilidad o medidas drásticas de extinción de contratos de trabajo. Pues todo lo que sea, y se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de las empresas y trabajadores. Digo esto porque la prioridad ahora mismo absoluta, perseguida por la reforma y por todas las instituciones y por todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, gira en torno a dos cuestiones. Primero, mantener la viabilidad de la empresa, es decir, la empresa tiene que ser consciente de que los crecimientos de años anteriores ya no son posibles, tiene que haber un crecimiento mucho más moderado, unos beneficios mucho más moderados y, en segundo lugar, tiene que haber un mantenimiento del empleo. El mantenimiento del empleo, evidentemente, se está traduciendo ahora mismo, y hay que decirlo así, en ajustes salariales, es decir, congelaciones o reducciones de salario. Pero todo ello como una alternativa a la destrucción de empleo. ¿Me pides que diga expectativas para el segundo semestre del año 2013? Pues las expectativas no son buenas, también hay que decirlo. Es que desde el Gobierno de España se habla de una mejoría en torno al último trimestre. Yo creo que es el hilar muy fino, ¿no? Cuando un director general del Gobierno de Aragón dice lo contrario. Hay mejoría, se está hablando de mejoría. Yo creo que, bueno, que el Gobierno de España, yo creo que tiene un defecto, a mi modo de ver, y es que no está sabiendo transmitir bien los mensajes a la sociedad española. Con eso quiero decir, cuando me dice que se está transmitiendo mejoría, el presidente del Gobierno de España ya salió hace 10 días, una semana, diciendo que la situación, o remontar esta situación, era a muy largo plazo. Y fue muy criticado por ello, en el sentido que era muy pesimista, que si esta realidad que le estaba implantando debía determinar su salida del Gobierno, que si no era capaz. Quiero decir que es muy complicado en estos momentos hacer unas expectativas que a corto plazo permitan visualizar que estamos remontando la situación. Yo creo que es necesario generar confianza, y para generar confianza hay que ser muy realistas, y la realidad dice que durante el segundo semestre de 2013, desde luego, el objetivo fundamental es frenar la destrucción de empleo, porque crear no se va a crear. No se va a crear empleo. No. Me quedo con esa cifra. Bueno, un director general del Gobierno de Aragón en un área de trabajo, en una crisis como esta, en unos tiempos como estos, es consciente, imagino que sí, pero cómo trabaja con esa responsabilidad cuando no hay trabajo, cuando lo que me está contando es que se va a destruir trabajo. Pues es muy complicado, es muy complicado gestionar problemas. Gestionar problemas cuando la elección que tenemos todos, o la información que damos, es elegir entre lo malo o lo peor. Es así es la realidad. Lo que sí es cierto es que, como todo responsable público, tenemos la obligación de dar, en este sentido, la máxima información y asesoramiento a todas las empresas y trabajadores que se acercan a la Dirección General de Trabajo con estos problemas tan graves de empleo que estamos teniendo en estos momentos. Con eso quiero decir que siempre hay que dar la adecuada información y asesoramiento para que las medidas que se adopten sean los menos traumáticas posibles. Esto en Aragón se está consiguiendo, así hay que decirlo. Hay un gran esfuerzo por parte de las empresas y por parte de los trabajadores en tratar de paliar esta situación. Claro, el problema es que no hay liquidez, no hay consumo y no hay facturación. Yo, viendo los expedientes que nos están presentando en la Dirección General de Trabajo, que es un observatorio muy válido para hacer una evaluación de estas circunstancias, es muy sorprendente ver cómo empresas aragonesas en el año 2012 han tenido una baja de facturación entre el 50 o 60%. ¿Cómo se aborda esto? Es muy complicado. Pues se está haciendo. ¿Con qué se está haciendo? Con expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada, que es la que mayoritariamente se están operando por parte de las empresas aragonesas. ¿Eso qué conlleva? Pues lleva reducción de jornada de trabajo y, consiguientemente, reducción de salario, ¿no? Pero bueno, entre eso y los seres extintivos, los expedientes de empleo extintivos, pues bueno, pues se está soportando la situación a través de esta medida de flexibilidad, ¿no? Yo siempre suelo hablar tratando de trasladar un mensaje positivo, que en Aragón hay un esfuerzo muy colectivo por parte de las empresas de mantener la viabilidad de la misma y por parte de los trabajadores de mantener el empleo a costa de, como digo, de una reducción de jornada o reducción de salario. Con respecto a otras comunidades autónomas, Aragón trabaja por fomentar todo esto que estamos hablando. Si hiciésemos un ranking, ¿en qué lugar se posicionaría, por tener un dato objetivo? Esta respuesta la tendría fácil, porque la Comunidad Autónoma de Aragón
en comparativa con otras comunidades autónomas y por los datos estadísticos que tenemos, pues el nivel de paro en estos momentos en Aragón está en el 18%, cuando en otras comunidades autónomas está al 35%. No me gusta hablar en estos términos. Quiero decir, la situación es suficientemente grave y transmitir que la comunidad autónoma de Aragón pueda estar mejor que otras comunidades autónomas, que es cierto, no es un mensaje que yo creo que debamos transmitir, ¿no? Estamos en una situación muy complicada, hay que tratar de salir de ella con el esfuerzo individual de cada uno de nosotros, y en nuestras áreas de responsabilidad tenemos que hacer todo lo posible en el ámbito de competencia que a mí me toca, de ser todo lo realista posible que se sea y de dar, insisto, la máxima información y asesoramiento que en este caso están demandando las empresas aragonesas. Imagino que estará al tanto de la situación complicada que pasa a la comarca del Jiloca, de que algunas empresas están en una situación complicada, otras parece que comienzan a emerger. Por ejemplo, es la situación, ¿no?, del matadero de Calamocha. Una empresa ha apostado por reabrirlo, están esperando fondos FITE. Bueno, se puede crear algunos puestos de empleo. Por contra, ¿no?, tenemos la situación de la empresa, por ejemplo, de Áridos del Jiloca, de la que, bueno, antes de sentarnos, ¿no?, en esta entrevista me decías, no sé en qué momento de la tarde, pero voy a reunirme con ellos, voy a escucharles con qué intención, ¿no?, porque bueno, es una situación muy complicada. Todos ellos han ido a trabajar sin tener ningún tipo de apertura a su comercio, a su lugar, y además bueno, han estado muchos días pues para que no se les acusara precisamente de absentismo laboral, para no justificar 9 causas, aunque fuesen justificadas, y tenerlos que echar, porque en caso de que fuese un despido improcedente, probablemente, como dice la reforma laboral, tendrían que ponerlas de su bolsillo y solo se lo darían en caso de que readmitieran esos puestos, ¿no? ¿Cómo se les va a recibir? Pues vamos a ver, en el concreto caso que me estás comentando, de Áridos y Transporte del Jiloca, es una situación que he tenido conocimiento esta semana. Sí que tenemos conocimiento del expediente de regulación que se ha tramitado en este caso en el Servicio Provincial de Teruel. Se hizo una tramitación de un expediente de suspensión de contratos. Yo me voy a reunir con ellos a consecuencia de una llamada que tuve del alcalde de Calamocha, en el que puso manifiesto esta situación, y yo desde luego primero quiero escucharles. Quiero saber concretamente en qué situación están, porque desde luego con la información que tenemos en la Dirección General de Trabajo no tenemos datos lo suficientemente concretos para saber cuál es su situación real, y a partir de ahí hay que ayudar a estos trabajadores a que salgan de esta situación. Se hablará con todas las instituciones implicadas en el asunto, con el Servicio Público de Empleo, con la Inspección de Trabajo, para que esta situación se remedie lo antes posible. Pues Jesús Divasón, gracias por acompañarnos esta tarde con mucha energía para esa reunión, y pidiendo también, ¿no?, que se haga un esfuerzo importante por escuchar a los vecinos del Jiloca, porque realmente nos encontramos en una situación complicada, y quizás muchas veces, ¿no?, a los telespectadores que nos siguen, pues no nos vale con escuchar y con tramitar papeles, ¿no? A veces hacen falta hechos, y yo creo que en la comarca del Jiloca es lo que necesitamos. No obstante, gracias por atendernos, por venir esta tarde justo antes, ¿no?, de esta charla, y que el alcance y la aplicación práctica de ese año de la reforma laboral realmente sea útil, ¿no?, para todos los que vayan a escucharla. Yo, vamos, el agradecimiento es mío, aparte que tengo la obligación de venir a este tipo de actos. Para mí es un placer estar aquí en Calamocha y poder ayudar en la medida de lo posible a que la gente de Calamocha esté informada y que tenga unos datos reales, una situación real, ¿no?, de en qué situación estamos, qué situación nos espera y cuáles son las medidas que tenemos a nuestro alcance, ¿no?, para afrontar esta situación. Que al fin y al cabo ese es el resumen, ¿no?, que van a poder ver. Gracias. Efectivamente. Gracias.